Donald Trump volvió a presionar a México. Y esta vez no fue con un simple comentario. No fue solo con una amenaza lanzada frente a las cámaras. No fue únicamente con una frase dura para encender a sus seguidores. Esta vez, la presión llegó donde más duele: a la economía, a la industria, a las cadenas de suministro y al corazón de la relación comercial entre México y Estados Unidos. Durante años, Washington creía que tenía una ventaja enorme sobre México, una ventaja casi automática. Si Estados Unidos levantaba la voz, México tenía que escuchar. Si Estados Unidos amenazaba con aranceles, México tenía que correr a negociar. Si un presidente estadounidense decía, esto se hace así, entonces México tenía que buscar la manera de adaptarse. Pero algo empezó a cambiar. Porque esta vez, Claudia Sheinbaum no respondió como muchos esperaban. No salió a gritar, no rompió la mesa, no declaró una guerra comercial total, no cayó en la trampa de responder con una amenaza más grande que la de Trump. Su respuesta fue más fría, más silenciosa, y por eso mismo más peligrosa para Washington. Sheinbaum respondió con una jugada económica brutal: proteger la industria nacional desde adentro. Y ese movimiento, aunque parece técnico, aunque parece una decisión administrativa, aunque algunos podrían verlo como una simple política de compras públicas, en realidad manda un mensaje mucho más profundo. México está diciendo que ya no va a esperar a que Washington decida qué sectores sobreviven y qué sectores se sacrifican. México está diciendo que si Estados Unidos usa los aranceles como arma, entonces México va a usar su propio mercado como escudo. Y eso cambia el juego. Porque cuando un país empieza a proteger su industria, cuando empieza a comprar lo que produce, cuando empieza a darle prioridad a sus propias fábricas, a sus propios trabajadores y a sus propias cadenas productivas, entonces deja de comportarse como un país indefenso. Empieza a comportarse como un país con estrategia. Y eso es exactamente lo que está pasando. La medida que encendió esta nueva tensión es clara. México busca que en los proyectos del gobierno federal se dé prioridad al acero producido en México. En otras palabras, si el país construye trenes, carreteras, puentes, infraestructura pública, obras estratégicas o proyectos nacionales, el acero mexicano tendrá un papel central. Y aquí está la clave. El acero no es cualquier producto. El acero no es solo una mercancía más que se compra y se vende. El acero es la columna vertebral de una economía industrial. Está en los autos, está en los trenes, está en los puentes, está en las fábricas, está en la maquinaria, está en los edificios que permiten que un país se mueva, produzca, exporte y crezca. Por eso, cuando Trump presiona con aranceles al acero y al aluminio, no está atacando un detalle menor, está tocando una pieza estratégica de toda la economía mexicana. Pero lo que quizá Trump no calculó bien es que al tocar esa pieza también toca a Estados Unidos. Porque la economía de México y la economía estadounidense no están separadas como dos mundos distintos, están conectadas, profundamente conectadas. Una fábrica en México puede producir una parte que cruza la frontera hacia Estados Unidos. Esa parte puede ser ensamblada allá, regresar a México, recibir otro proceso, volver a cruzar y terminar dentro de un automóvil que después se vende en Norteamérica o en otra parte del mundo. Así funciona la región. Así funciona la industria automotriz. Así funciona el TEMEC. Y por eso, cuando Washington cree que está castigando a México, muchas veces termina castigando también a sus propias empresas. Ese es el punto que hace esta historia tan importante. Trump puede presentar los aranceles como una muestra de fuerza. Puede decir que está defendiendo a los trabajadores estadounidenses. Puede decir que está protegiendo a su país. Pero en la práctica, si rompe las cadenas productivas de Norteamérica, el golpe no se queda en México. El golpe regresa. Regresa en forma de costos más altos, regresa en forma de autos más caros, regresa en forma de electrodomésticos más caros, regresa en forma de empleos en riesgo en ambos lados de la frontera. Y eso es lo que Sheinbaum parece haber entendido con mucha claridad. México no tiene que responder de manera desesperada. México tiene que responder con cálculo. Porque la verdadera fuerza no siempre es levantar la voz. A veces la verdadera fuerza está en mover una pieza que obliga al otro lado a recalcular. Y eso hizo Sheinbaum. Mientras Trump intenta presionar desde afuera, México empieza a fortalecerlo de adentro. Y ahí está el golpe. Durante décadas, México construyó una parte enorme de su economía alrededor del mercado estadounidense. No es un secreto. Estados Unidos es el principal destino de las exportaciones mexicanas. Millones de empleos, miles de empresas y sectores enteros dependen de esa relación.
Pero depender no significa arrodillarse. Depender no significa aceptar cualquier condición. Depender no significa que México no tenga voz. Y ese es el mensaje central de esta respuesta. México quiere seguir comerciando con Estados Unidos. México quiere mantener la relación. México quiere cuidar el TEMEC. Pero México también quiere dejar claro que una relación comercial no puede funcionar si una parte actúa como socio y la otra actúa como dueño. Porque ahí está el problema de fondo. La tensión entre México y Estados Unidos no es solo por acero, no es solo por aluminio, no es solo por aranceles, es por el tipo de relación que ambos países van a tener en los próximos años. Una relación entre socios iguales, con reglas claras y respeto mutuo, o una relación donde Washington impone, amenaza y México tiene que obedecer. Y Sheinbaum está mandando una señal de que ese modelo ya no va a ser tan fácil. La jugada de priorizar la industria nacional tiene varias capas. La primera capa es económica. Si el gobierno mexicano compra más acero mexicano, ayuda a mantener actividad en las plantas nacionales. Eso puede proteger empleos, dar certidumbre a empresas mexicanas y reducir la vulnerabilidad frente a decisiones tomadas en Washington. La segunda capa es política. Sheinbaum le está hablando al país y le está diciendo, no nos vamos a quedar cruzados de brazos, no vamos a esperar a que otros decidan por nosotros, no vamos a permitir que una amenaza externa defina el futuro de nuestra industria. La tercera capa es estratégica. México llega a una etapa delicada rumbo a la revisión del TEMEC. Y en una negociación de ese tamaño, el país que llega débil paga un precio muy alto. Pero el país que llega con una industria más protegida, con un discurso más firme y con herramientas internas de defensa, puede negociar mejor. Ese es el verdadero significado de esta decisión. No es solo una compra de acero, es una preparación para una batalla comercial más grande. Y Trump lo sabe. Por eso esta respuesta puede incomodar tanto en Washington, porque Trump está acostumbrado a convertir el comercio en espectáculo. Lanza una amenaza, sube la tensión, obliga al otro país a reaccionar, luego presenta cualquier concesión como una victoria personal. Lo hizo antes, lo puede intentar otra vez, pero ahora se enfrenta a un México que parece estar aprendiendo a no entrar exactamente en ese juego. Porque si México responde solo con enojo, Trump gana el escenario. Pero si México responde fortaleciendo su industria, entonces la historia cambia. Ya no se trata de quién grita más fuerte, se trata de quién construye una posición más sólida. Y esa es una diferencia enorme. La política de Trump se basa en una idea muy simple: presionar hasta que el otro ceda. Pero la respuesta mexicana se basa en otra idea: resistir sin romper, negociar sin rendirse y proteger lo nacional sin cerrar completamente la puerta. Y eso es mucho más difícil de atacar, porque si México dijera rompemos todo, Washington podría acusarlo de irresponsable. Si México dijera aceptamos todo, perdería fuerza interna. Pero al decir vamos a proteger nuestra industria, México se coloca en un punto más inteligente. No rompe, pero tampoco se dobla, y esa postura puede ser muy poderosa si se mantiene con consistencia. Ahora bien, para entender por qué esto es tan importante, hay que mirar el contexto completo. Estados Unidos ha usado los aranceles como una herramienta de presión política. El argumento suele ser la seguridad nacional, la protección industrial o la defensa de trabajadores estadounidenses. Pero muchas veces esos argumentos se mezclan con intereses electorales, presiones internas y una visión proteccionista que ve a los socios comerciales más como rivales que como aliados. El problema es que México no es un rival cualquiera. México es vecino, México es socio, México es proveedor, México es cliente, México es parte de la estructura industrial que permite que Estados Unidos compita en el mundo. Y cuando se presiona demasiado a México, se presiona también a toda la región. Esa es la paradoja que enfrenta Trump. Puede tratar de aparecer como el hombre fuerte que castiga a México, pero si sus medidas encarecen la producción en Norteamérica, entonces el beneficio puede terminar en manos de otros países: China, Europa, otros competidores industriales. Porque mientras México y Estados Unidos se pelean, otros observan. Mientras Norteamérica encarece sus propias cadenas, otros productores ganan espacio. Mientras Washington amenaza a su principal socio regional, otros bloques económicos se presentan como alternativa. Y aunque México no vaya a romper de la noche a la mañana con Estados Unidos, cada amenaza deja una marca, cada arancel deja una duda, cada ultimátum deja una pregunta en las empresas mexicanas. ¿Y si dependemos demasiado de un solo mercado? ¿Y si tenemos que diversificar? ¿Y si debemos fortalecer más el consumo interno? ¿Y si debemos comprar más a nuestras propias industrias?
Y si la próxima gran estrategia mexicana no puede depender de esperar estabilidad desde Washington. Esa es la conversación que ya empezó. Y por eso esta jugada de Sheinbaum tiene tanto peso. Porque no solo responde a una crisis, abre una ruta. La ruta de una política industrial más activa. La ruta de un Estado que usa sus compras para fortalecer sectores estratégicos. La ruta de un país que entiende que la soberanía económica no se defiende solo con discursos, sino con decisiones concretas. Y aquí hay algo que muchos pasan por alto. Cuando un gobierno compra, no solo gasta, también decide a quién fortalece. Si compra insumos importados todo el tiempo, fortalece industrias externas. Si compra productos nacionales cuando puede hacerlo de manera competitiva, fortalece empleos internos. Si orienta sus proyectos de infraestructura hacia proveedores nacionales, crea demanda, inversión y capacidad productiva. Eso no significa cerrar la economía. No significa producir todo dentro del país. No significa rechazar el comercio. Significa entender que un país sin industria propia es un país vulnerable. Y México no puede darse el lujo de ser vulnerable justo cuando se acerca a una etapa de presión comercial más fuerte. Porque la revisión del TEMEC no será una conversación sencilla. Estados Unidos va a llegar con exigencias. México va a llegar con prioridades. Canadá también va a defender sus intereses. Y en el centro estarán temas enormes. Reglas de origen, industria automotriz, acero, aluminio, energía, inversiones, seguridad económica, China, comercio digital y cadenas de suministro. En ese contexto, cada movimiento cuenta. Cada señal cuenta. Cada medida interna cuenta. Y Sheinbaum estaba dando una señal antes de llegar a la mesa. México no va a ser un espectador. México va a llegar con agenda propia. Eso es lo que hace esta historia tan atractiva para analizar, porque en apariencia estamos hablando de una política de acero, pero en realidad estamos viendo el inicio de una disputa por el poder económico en Norteamérica. Trump quiere demostrar que puede imponer condiciones. Sheinbaum quiere demostrar que México puede defender su industria sin perder la cabeza. Y entre esos dos enfoques se juega algo mucho más grande que un simple porcentaje de arancel. Se juega el futuro del modelo económico mexicano. Durante mucho tiempo, México fue visto como una plataforma exportadora, un país con mano de obra competitiva, cercanía con Estados Unidos y capacidad manufacturera. Esa estrategia trajo inversión, empleos y crecimiento en ciertas regiones, pero también dejó vulnerabilidades. Si Estados Unidos cambia las reglas, México sufre. Si Washington amenaza con aranceles, México tiembla. Si un presidente estadounidense usa el comercio como arma electoral, miles de empresas mexicanas quedan atrapadas. Entonces la pregunta es inevitable. ¿Puede México seguir apostándolo todo a la misma relación sin construir defensas propias? Sheinbaum parece estar respondiendo que no. México puede seguir siendo socio de Estados Unidos, pero necesita tener más herramientas, más mercado interno, más industria nacional, más capacidad de respuesta, más margen de negociación. Y esa es la parte que hace esta jugada tan importante, porque el poder no siempre consiste en atacar, a veces el poder consiste en no depender tanto. Si México fortalece su acero, si fortalece su manufactura, si fortalece sus cadenas internas, entonces cada amenaza externa pierde un poco de fuerza. No toda la fuerza, claro. Estados Unidos seguirá siendo enorme, seguirá siendo el principal mercado, seguirá teniendo una influencia gigantesca. Pero México puede empezar a construir un equilibrio distinto. Y eso para Washington es incómodo, porque un México más fuerte internamente es un México más difícil de presionar. Un México que usa sus compras públicas de manera estratégica es un México que entiende el poder del Estado. Un México que protege sectores clave es un México que no quiere llegar desarmado a una negociación. Y un México que ya no acepta cualquier amenaza sin responder es un México que obliga a Estados Unidos a tratarlo de otra manera. Ahora, esto no significa que la jugada esté libre de riesgos. No, proteger la industria nacional puede ser positivo si se hace bien, pero también puede salir mal si se convierte en simple favoritismo, si eleva demasiado los costos o si no exige calidad y competitividad a las empresas mexicanas. Porque defender lo nacional no significa comprar caro, comprar mal o proteger ineficiencias. Esa es la parte delicada. Para que esta estrategia funcione, México necesita que su industria responda. Necesita acero competitivo, necesita producción confiable, necesita empresas capaces de entregar a tiempo, necesita inversión, necesita energía suficiente, necesita infraestructura, necesita reglas claras. Porque si el gobierno dice vamos a comprar acero mexicano, pero la industria no puede cumplir con calidad, precio y volumen, entonces la medida puede debilitarse.
Pero si la industria responde, si el Estado coordina bien, si los proyectos se ejecutan con inteligencia y la política industrial se conecta con una visión de largo plazo, entonces esta puede ser una de las decisiones más importantes del sexenio. Porque no solo se trataría de resistir a Trump, se trataría de construir una base más fuerte para México. Y ahí está la diferencia entre una reacción y una estrategia. Una reacción dura un día, una estrategia cambia años. Una reacción busca ganar titulares, una estrategia busca ganar poder. Una reacción responde al enojo, una estrategia responde al cálculo. Y lo que Sheinbaum está intentando hacer parece más cercano a una estrategia que a una simple reacción. Por eso el título de este video importa tanto, porque Trump presionó a México pero Sheinbaum respondió con una jugada económica brutal. Porque la brutalidad de esta jugada no está en el escándalo, está en la precisión. Mientras Trump usa presión externa, Sheinbaum activa demanda interna. Mientras Trump amenaza con encarecer exportaciones, Sheinbaum protege compras nacionales. Mientras Washington intenta marcar el ritmo, México intenta mover la discusión hacia soberanía industrial. Eso es ajedrez. No es una pelea de gritos, es una pelea por posición. Y en el comercio internacional, la posición lo es todo. Ahora pensemos en lo que puede pasar si esta tensión escala. Si Estados Unidos mantiene o endurece los aranceles, las empresas van a recalcular sus costos. Algunas inversiones podrían frenarse, algunas cadenas podrían buscar ajustes, algunos productos podrían subir de precio, y el consumidor final podría terminar pagando parte del costo. Porque los aranceles no desaparecen en el aire, alguien los paga. Los pagan empresas, los pagan consumidores, los pagan trabajadores cuando se reduce actividad. Los paga la economía cuando aumenta la incertidumbre. Por eso, aunque los discursos políticos presenten los aranceles como castigos limpios y precisos, la realidad es más complicada. Un arancel puede sonar fuerte en campaña, pero en una cadena productiva integrada puede convertirse en un golpe que rebota por todas partes. Y ahí está el riesgo para Trump. Si presiona demasiado, puede terminar afectando a sectores estadounidenses que dependen de México. Empresas automotrices, fabricantes, distribuidores, agricultores, exportadores, consumidores, porque México no solo vende a Estados Unidos, México también compra mucho a Estados Unidos, y esa relación comercial mueve intereses enormes del otro lado de la frontera. Entonces la pregunta es muy simple. ¿De verdad le conviene a Estados Unidos empujar a México hasta el límite? Sheinbaum parece apostar a que no. Y por eso su respuesta es inteligente. No necesita romper, solo necesita mostrar que México tiene formas de defenderse.